Intelectual, feminista, escritora, profesora y francesa. Cuando descubrió las reglas de la filosofía, la rompió. Hoy en Mujeres que hicieron la historia vengo a hablaros de Simone de Beauvoir, de su feminismo, de su filosofía y de su sentido de la vida. Y antes de nada, ¿quién fue Simone? Bueno, pues nació en 1908, quédate con el dato de que quedaba muy poco para la Primera Guerra Mundial, en París, en Montparnasse, en una familia burguesa y en una moral cristiana asfixiante. Ella decía que la única constante que tenía en su vida era Montparnasse, vaya, que vivió allí siempre, en casas diferentes, pero toda su vida. Y se crió en una educación religiosa, aunque no seguiría la corriente religiosa. Se declaró atea y también declaró la religión como algo que solamente quitaba libertades al ser humano. Además, no podemos olvidar que aparte de religiosa, también creció en una familia burguesa, que con la guerra se quedó arruinada. Así que no le quedó otra que romper con las normas de su clase y empezar a trabajar. Y Simone trabajó con un único objetivo de tener un destino distinto al resto de las mujeres. En su desarrollo jugó un papel muy importante su padre, porque por un lado representaba para ella la formación intelectual y por otro, al rechazarla, influyó también en su pérdida de la fe y en un cierto rechazo al cuerpo. Una meta, ser escritora, y un camino que empezó en 1925 cuando empezó a estudiar matemáticas, literatura y latín al mismo tiempo. En 1926 empezó a estudiar filosofía y se convirtió en la persona más joven en presentarse a los exámenes de filosofía de la Universidad de la Sorbona en París, que por cierto lo hizo con 21 años y con nota también. A partir de ahí empieza su carrera como profesora al mismo tiempo que su pareja Jean-Paul Sartre, que si te interesa saber algo de Sartre, déjamelo en los comentarios y te lo cuento en el próximo vídeo. La distancia entre ambos hizo que Jean-Paul le pidiera matrimonio para poder ser destinados al mismo instituto, pero Simone le dijo que no. Primero era su propia libertad, primero era su propia independencia. Simone estuvo destinada en Rouen. Allí mantuvo varias relaciones con alumnas y con una profesora de su instituto. También mantuvo una relación con un alumno de Sartre, el pequeño Bost. Sartre sabía de estas relaciones, formando parte de la pequeña familia que se mantendría unida hasta la muerte de sus miembros. Simone fue destinada a París antes de la Segunda Guerra Mundial, donde publicó sus primeros libros. Dejó su puesto al ser denunciada por perversión de menores, pero volvió a ser profesora con la liberación de París. Simone siguió haciéndose un hueco en la literatura. Junto con Sartre y otros intelectuales de izquierdas, fundó Los Tiempos Modernos, una revista que se dedicaba a difundir el existencialismo, al mismo tiempo que seguía escribiendo, comprometiéndose con el comunismo y el ateísmo. Al mismo tiempo que escribía, viajaba. De hecho, estuvo viajando por América, donde conoció a varios referentes comunistas como Fidel Castro, el Che Guevara o Richard Wright. Al mismo tiempo, conoció al hombre con el que mantendría una intensa relación por carta. Se vieron muy pocas veces y se llegaron a escribir hasta 300 cartas. Era el escritor estadounidense Nelson Algren. Con El Segundo Sexo, que publicó en 1949 y que llegó a vender 22.000 ejemplares en una semana, y con Los Mandarines, que publicó en 1954, alcanzó la fama y su hueco en la comunidad intelectual. Con estos dos libros, Simone se convirtió en una de las escritoras con más lectores a nivel mundial. Su carrera siguió marcada por la escritura de su autobiografía, un relato muy real del mundo lleno de menosprecio hacia las mujeres en el que creció, y novelas como Una muerte muy dulce, que gira en torno a la eutanasia partiendo de la muerte de su madre, o La ceremonia del adiós, en la que escribe sobre los 10 últimos años de su compañero de vida y de cómo su existencialismo tomó caminos religiosos. Simone murió en 1986 en su París natal, acompañada de su hija adoptiva, y fue enterrada, adivina dónde, en el barrio que tanto quería, en Montparnasse, junto a la persona que de una manera o de otra la acompañó toda su vida, Jean-Paul Sartre. Y ahora que sabes quién es, te voy a contar algo sobre lo que aportó al feminismo y a la liberación de la mujer en años en los que, sorpresa, seguía ocupando un papel secundario y sobre todo en la vida intelectual. La publicación del Segundo Sexo, te recuerdo que fue en 1949, recibió una mala acogida y fue calificado como inaceptable, sobre todo el capítulo titulado La iniciación sexual de la mujer. Recibió una mala acogida tanto de católicos conservadores como de miembros de la extrema izquierda. Habla de la sexualidad femenina de una manera muy personal, tratando temas como el orgasmo o los espasmos por tocar el clítoris. Hasta entonces nadie se había atrevido a tratar el tema tabú de la sexualidad femenina y Simone consiguió incluirlo en la vida de la gente.
relatos reales más filosofía igual a un nuevo lenguaje para el feminismo. Entonces, si fue tan polémico, puede que te preguntes por qué ha sido tan famoso en la carrera de nuestra protagonista y ya te adelanto que la emancipación de la mujer. El libro inspiró a varias feministas que se encargaron de difundir las ideas de Beauvoir, las ideas de que el término mujer es algo creado por la sociedad, es decir, que la mujer se define por el mundo que la rodea según la relación que mantiene con el hombre, es decir, hija, hermana, novia o madre. Todo esto lleva hacia la idea de que la mujer necesita recuperar su propia individualidad, su condición de ser única. De aquí la frase, no se nace mujer, se llega a serlo. Yendo un poco más allá, también se relaciona a Beauvoir y a sus teorías con la concepción del término género como algo también construido por la sociedad. Pero quédate ahí, que esto fue solo el principio. Las ideas de Beauvoir se basaban en la neutralidad y el universalismo, es decir, conceptos como objeto, sujeto, naturaleza o cultura son algo universal y que no está solamente reservado para los hombres. Sus reivindicaciones se hicieron realidad en ciertos casos, pues participó de manera activa y tuvo mucho que ver en la legalización del aborto en Francia, más en concreto en la redacción del Manifiesto de las 343. ¿Y qué fue esto? Fue un texto que influyó decisivamente en la despenalización del aborto en 1975. Estaba firmado por 343 mujeres de todos los ámbitos de la sociedad francesa, literatura, cine, música, política, periodismo, que declaraban haber abortado y por tanto se exponían a ser castigadas por la ley. El texto empieza diciendo: 1 millón de mujeres abortan cada año en Francia. Se sumen el silencio a estos millones de mujeres. Yo declaro ser una de ellas. Yo declaro haber abortado. Al igual que reclamamos el libre acceso a los medios anticonceptivos, también reclamamos el aborto libre. Simone hablaba del aborto como algo que va siempre de la mano con el ser humano, algo básico y siempre presente en la naturaleza y en la historia de la humanidad. ¿Te acuerdas que al principio te he dicho que Simone había cogido las reglas de la filosofía y las había roto? Pues te voy a decir qué significa esto y qué tiene que ver con su forma de entender la vida. Como había estudiado filosofía, sabía de qué iba la teoría de los dos mundos de Platón. Según él, hay un mundo sensible, es decir, un mundo al que podemos acceder a través de los sentidos, y un mundo inteligible, un mundo de las ideas, un mundo alejado de nosotros, un mundo de verdades universales al que no se puede acceder físicamente. Pero para ella, el mundo sensible era algo tan maravilloso que le enganchaba al estar continuamente cambiando. Su deseo de conocer todos estos cambios que estaban al alcance de sus sentidos supuso el comienzo de una nueva forma de ver el mundo. A partir de entonces, Simone reflexionaría sobre el deseo, los derechos, las obligaciones y el valor del individuo. A partir de aquí nacería la filosofía existencialista junto con Sartre. Beauvoir creía que nuestro mayor problema es la libertad con la que nacemos. Alejándose de las ideas religiosas que piensan que nuestra vida está marcada por un destino que nos ha dado Dios, el existencialismo propone que nacemos sin plan. Así que sin nadie que te diga lo que tienes que hacer, Simone piensa que lo que hay que hacer es construir nuestro propio camino y hacer nuestro propio sentido de la vida, dejando que los demás hagan también lo mismo. Partiendo de esta libertad inherente al ser humano, Simone llegó a la conclusión de que no podría alcanzar su sentido de la vida si, como ya te he contado, lo que pensaba la sociedad de la mujer la encerraba. De hecho, los hombres que la rodeaban no la tomaban en serio, a pesar del importante trabajo intelectual que llevó a cabo. Y otra vez volvemos al segundo sexo. Igual que no hay predestinación en la vida, tampoco la hay en el género. Como hemos visto antes, la mujer se definía en función del hombre, y la libertad que necesita para encontrar el sentido de la vida que busca Beauvoir estaba restringida en función también del hombre. Simone de Beauvoir ha dejado una auténtica obra filosófica que ha ofrecido revisiones, críticas y una base sólida a partir de la que el feminismo moderno se ha permitido seguir evolucionando. Voy a terminar dejándote una reflexión de Simone para que pienses. Si somos iguales, seremos más libres. Simone de Beauvoir dio voz a lo que había estado en silencio para la mujer, al deseo y a la importancia del cuerpo femenino. Dio voz a la individualidad de la mujer, a la creatividad y a las posibilidades, todo aquello que la historia le había quitado, porque la mujer había sido definida de manera desigual al hombre, por lo que nada más y nada menos que Simone ya se atrevió a definir: el patriarcado, educación, cultura y tradición. Esto es Live and Think. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita porque te voy a seguir hablando de gente y de cosas que te van a gustar.